¿Cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, integrantes del taller de vocería de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la UTP. Me dirijo a cada uno de ustedes esta vez para hablarles de un tema sumamente importante, que es la oratoria. La oratoria como herramienta para impactar en el público y mejorar su propia autoestima. A esta misma hora en que ustedes ven este video, seguro que muchos candidatos a la presidencia de la República o al Congreso de la República, junto a sus respectivos asesores, están trabajando ideas, mensajes y formas para impactar mejor al electorado nacional. Se trata precisamente de cómo llegar al público, cómo impactarlo y cómo convencerlo de nuestras ideas y nuestras propuestas. Lo mismo ocurre con las empresas, las instituciones y hasta las propias personas que aspiran a tener liderazgo y ocupar un lugar en el escenario mediático o político. En este taller de vocería vamos a tener temas vinculados a cómo decir las cosas para aclarar circunstancias, enfrentar denuncias o, en el mejor de los casos, dar a conocer o anunciar nuestros proyectos, especialmente a través de los medios de comunicación. Pero antes que cada uno de ustedes se convierta en un entrenador de voceros, es necesario que ustedes mismos se pongan a prueba, se preparen, se capaciten y se pongan a punto. Para este propósito, precisamente, voy a hablarles de la oratoria. ¿Qué buscamos? En principio, con este tema, como logro, queremos que cada uno de ustedes estén aptos para elaborar un discurso o una exposición dirigida a cualquier tipo de público. ¿Y cuál es la importancia? Precisamente motivar y proveer a cada uno de ustedes de los recursos mínimos para elaborar exposiciones o discursos con claridad, precisión y de gran impacto. Entonces, ¿cuál es la importancia de la oratoria? Este recurso de la palabra, este arte de hablar en público, que tanto hizo que la historia se enriquezca precisamente a través de oradores como Sócrates, a quien tanto estudiamos aquí en la Facultad de Ciencia de la Comunicación. La importancia radica en que provee recursos tremendamente insospechados para desarrollar una justificada confianza en cada uno de nosotros frente a determinado público. Puedo garantizar que sus resultados son casi inmediatos, pero se necesita perseverar sobre todo para resolver aquellas debilidades que todavía tenemos. Permite la oratoria influir con facilidad en las decisiones de los demás, es decir, sobre todo cuando queremos tener seguidores. Y la oratoria es una habilidad esencial en el desempeño de un cargo, especialmente cuando queremos ser líderes de una organización. Y tiene además 4 componentes fundamentales que tenemos que estudiar a profundidad. Uno de ellos, el control del nerviosismo. Otro, la consideración o dominio del auditorio. La preparación del discurso y la pronunciación del discurso propiamente dicho. ¿En qué consiste el control del nerviosismo? Este es un tema que preocupa permanentemente a todos los oradores, inclusive el más cuajado. En principio, se trata de no saber qué espera la gente de mí, y esto te genera una preocupación constante. El temor de no tener nada que decir. De repente te han invitado de un momento a otro y te están pidiendo que improvises sobre algún tema en particular que quizás no conoces. La otra cosa es esa permanente inseguridad que muchos tenemos acerca de lo que uno va a decir. Finalmente, el miedo al utilizar ayudas visuales y por todo ello ser rechazado por el auditorio. ¿Y cuál es la consideración que debemos tener del auditorio? Un orador debe plantearse las interrogantes necesarias sobre los integrantes, los asistentes a una conferencia, a un evento determinado. ¿Quiénes están realmente en el auditorio? ¿Público en general? ¿Público especializado? ¿Científicos? ¿Profesionales? ¿Técnicos? ¿Quiénes son los que están presentes? Además, ¿qué esperan que les diga? De repente hay una sobreexpectativa sobre las cosas que yo de repente no domino todavía. Mi objetivo finalmente es informarles o persuadirlos. Y esto es importante. Solamente quiero transferir conocimientos o quiero también que me sigan, que hagan lo que yo estoy proponiendo. Y un aspecto fundamental también a tener en cuenta es que ¿acaso el público viene con la mente en blanco para recibir todo lo que digo? ¿O ya tienen conocimientos previos y además ya vienen con estereotipos sobre el tema que voy a hablar?
Y es importante tener en cuenta el contenido y la estructura del discurso. Hay una estructura básica de 3 tiempos: introducción, desarrollo y despedida. La introducción o despegue significa que aquí voy a anunciar el o los temas, pero con frases contundentes. Y en la parte del desarrollo o detalles es que voy a comenzar a seguir el orden, el desarrollo en orden de cada uno de los temas, subrayando especialmente con ejemplos, datos, estadísticas, anécdotas y las propias vivencias del orador, que a veces enriquecen mucho más de lo que él conoce sobre el tema. Y la despedida o aterrizaje, que es un breve resumen de lo que se ha querido decir. Y esto es sumamente importante, porque aquí está precisamente en el final todos y cada uno de los aspectos que he dicho durante el discurso, pero que ahora lo voy a resumir con frases impactantes, que es lo que va a quedar en la mente y en el corazón de cada uno de los asistentes a mi discurso. ¿Cómo preparo el discurso? Es importante tener en cuenta 2 aspectos fundamentales: pensar sobre la oportunidad y la finalidad y el contenido. En cuanto al primer punto, debo saber cuándo voy a pronunciar el discurso, o de repente lo que estoy preparando no corresponde al auditorio al que me voy a dirigir. ¿Qué tiempo va a durar el discurso? Y el tipo de ayudas que voy a utilizar. O sencillamente voy a recurrir a la palabra, voy a hablar muy bien, pero no necesito algún tipo de ayuda visual. Y con respecto a la finalidad y al contenido, tengo que establecer en principio cuál es mi objetivo principal: ¿solo informar o persuadir? ¿Estimular, capacitar o qué? Y es necesario también establecer algunas ideas claras, como las ideas fuerza, los mensajes claves que tengo que transmitir al público. Y una pregunta que siempre en la preparación del discurso tenemos que hacernos y resolverlas: ¿tengo toda la información que necesito? Recuérdense que si no tenemos información, generalmente fracasamos en nuestro intento de conectarnos favorablemente con el público. Y aquí un tema también que es importante: la pronunciación del discurso. Y no se refiere solamente a pronunciar bien las palabras, a tener nuestra vocalización y nuestra dicción perfectas, sino que también a cómo voy precisamente a utilizar todas las notas, las ayudas visuales, el audio, el equipo de sonido, etcétera, la PC, la laptop, precisamente para que el discurso sea el más adecuado, el más correcto y sobre todo que impacte al auditorio. Y además, si he ofrecido al público copias de mi discurso antes de pronunciarlo, necesito que todas y cada una de las personas que están en el auditorio efectivamente cuenten con este material. Además, es importante que el orador se proponga causar buena impresión, no solamente con la palabra y su porte, sino también con la vestimenta adecuada en la ocasión que ha sido invitado a intervenir frente a determinado auditorio. Es necesario también que domine el auditorio todo el tiempo, de principio a fin. Y es también importante considerar que se debe terminar tan enérgicamente como se comenzó el discurso. En resumen, para ser mejores oradores o expositores con gran dominio de escena o voceros exitosos, necesitamos dominar estos aspectos de la oratoria: control del nerviosismo, consideración o dominio del auditorio, preparación del discurso o pronunciación del discurso. Sin el dominio de estas condiciones, difícilmente podremos convencer al público y menos podríamos ser entrenadores de voceros. En consecuencia, les propongo el siguiente ejercicio: mi mejor discurso. Hagan sus ejercicios en casa. Preparen un discurso del tema de su preferencia para tan solo 3 minutos, siguiendo las recomendaciones aquí indicadas. Redacten el discurso y memorice las ideas principales. Mejoren la pronunciación de las palabras que resulten difíciles una y otra vez sin desmayar. En consecuencia, ustedes van a tener mi mejor discurso o el mejor discurso en la próxima clase. Nos estamos viendo y sobre todo les hago recordar que luego vamos a ver los temas siguientes: el vocero de prensa, el vocero y la gestión de crisis, el entrenamiento de voceros de prensa. Muchas gracias por su atención.